Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Richard Ramírez, soy estudiante del curso de manejo de herramientas Office 2016 Excel, encargado y dirigido por el profesor Nerio Segundo Núñez del SENA. En este video tutorial vamos a ver una de las herramientas muy poderosas que es el Excel. Vemos que el Excel es utilizado por algunas de las empresas y es una herramienta que es muy dinámica y es muy fácil de utilizar. En este video tutorial vamos a ver específicamente una de las fórmulas que nos ayuda muchísimo al momento de extraer o buscar información en varias hojas de cálculos o libros. Esta fórmula como tal es una fórmula que es muy práctica, es una fórmula que permite agilizar la búsqueda de datos teniendo como referencia a otros. Vamos a ver un ejemplo también de la vida cotidiana para que entendamos un poco cómo funciona y luego lo estaríamos plasmando entonces en el Excel para verlo ya más detalladamente y en la herramienta como tal. Bueno, inicialmente vamos a ver la función buscar b, vamos a ver la estructura que contiene esta función para poder utilizarla y poderla plasmar correctamente en el Excel. Inicialmente se empieza por el signo igual, buscar b, abrimos paréntesis y a continuación veremos cuatro instancias o cuatro argumentos que los que vamos a explicar enseguida. Cada uno está separado por un punto y coma y al final el paréntesis. Bueno, vamos a empezar. El primer argumento que dice referencia de qué buscamos es la base que nosotros necesitamos para saber lo que vamos a buscar. En este caso, pues, por ejemplo, si un niño se pierde, supongamos mi hijo se pierde en la ciudad, nosotros tenemos que saber las características del niño, es decir, de mi hijo. Yo necesito saber cuál es el color de su cabello, qué altitud, qué altura tiene, el tono de su piel, cuántos años tiene. Entonces mire que son características que son básicas para saber lo que yo necesito buscar. En este caso, como yo necesito saber dónde está mi hijo porque se perdió, entonces ya pasaríamos al segundo argumento, que es en dónde lo buscamos, ¿sí? En dónde lo buscamos, lo estaríamos buscando en la ciudad. Ese sería el rango donde vamos a buscar. Pasando al tercer argumento o a la tercera instancia, es la columna donde está el resultado que buscamos. Ya más adelante en un ejemplo práctico vamos a explicar más detalladamente esta instancia. Y por último, el último argumento, que es falso a verdadero. Yo siempre voy a poner el 0, siempre acostumbro a poner el 0. Es un parámetro que es algo estándar porque casi nunca varía. De hecho, yo siempre pongo 0 y cierro el paréntesis. Bueno, en este caso vamos a poner un ejemplo cotidiano. Vamos a poner un ejemplo cotidiano para entender un poco mejor cómo es que funciona la función buscar b. Bueno, en este caso tenemos en nuestro primer argumento, que es la referencia de que buscamos un tipo de balón. Ese tipo de balón nosotros no sabemos de qué deporte es y lo que queremos saber es a qué deporte hace referencia este balón. Como vemos, este balón tiene un tipo de características. Vemos que es una esfera redonda de color naranja con líneas circulares de color negro. Vemos visualmente que también es áspero y necesitamos saber a qué deporte corresponde este tipo de balón. Ya pasando al segundo argumento, que es en dónde lo buscamos. En este caso tenemos dos columnas, una donde nos especifica los balones que tenemos, las características de los balones deportivos que tenemos, y en la segunda columna a qué deporte hace referencia cada balón. Bien, en este caso, como lo que estamos buscando es a qué deporte hace referencia el balón en naranja, pues sencillamente lo vamos a buscar en la columna 1. Y en la columna 1 nos va a aparecer efectivamente el mismo balón con las mismas características. Y enseguida hay una columna que es la columna 2, que es donde nos pone el tipo de deporte. En este caso sería básquetbol. Ya sabemos cuál es el deporte al cual pertenece, pero entonces en la función lo tenemos que especificar. Ya pasando entonces al tercer argumento, en la columna donde está el resultado que buscamos,
como lo que estamos buscando aparece en la columna 2 porque es el deporte al cual pertenece este balón y está en la columna 2, entonces vamos a colocar el número 2 porque la respuesta está en el número 2. Y finalmente vamos a colocar 0 en el último argumento o instancia y cerramos con el paréntesis. De esta manera lo que va a hacer la función es, me va a buscar este mismo balón, el mismo balón que colocamos inicialmente, el del primer parámetro, la referencia que buscamos, nos va a buscarlo en el rango que escogimos. El rango que escogimos fue la columna 1 y 2. Nos lo va a buscar inicialmente en la primera columna y nos va a poner el número de deporte, en este caso en el argumento número 3 nos va a poner la columna 2, es decir, que nos devuelva el valor de la columna 2 que pertenece a este balón. En este caso nos va a colocar básquetbol. Y cerramos el argumento con punto y coma, 0 y paréntesis. De esta manera la respuesta que nos va a arrojar la columna, la función, va a ser básquetbol. Bien, vamos entonces a pasar al Excel para plasmarlo con un ejemplo más real. Bueno, inicialmente tenemos una pregunta, una cuestión como tal que debemos solucionar. Tenemos enseguida la siguiente tabla con varios datos. En este caso la primera columna como tal nos va a indicar la cédula. En la segunda columna nos va a colocar el cliente. Como tercera columna nos va a colocar la EPS y como cuarta columna nos va a poner la edad. Esos son datos como tal de un cliente de una EPS. La pregunta en este caso sería: ¿a qué EPS corresponde cada cliente? Cada cliente corresponde a una EPS específica y es lo que tenemos que contestar. Resulta que la EPS nos envía unos datos que lo tenemos acá en la segunda pestaña. En este caso, en la segunda pestaña que dice EPS nos envía entonces a qué EPS corresponde cada cliente. Pero entonces ya en este caso la tabla es diferente. ¿Por qué? Porque en la primera columna nos pone la cédula, las cédulas de todos los clientes, nos coloca algo que se llama código en la segunda columna y en la tercera columna nos coloca finalmente lo que necesitamos, que es la EPS. Entonces, siendo consecuentes con la pregunta, en este caso por cada cliente hay una EPS específica. Para yo no tener que ir a buscar, en este caso no tener que ir a buscar cliente por cliente, o sea cédula por cédula y buscar la EPS, podemos utilizar exactamente lo que es la función buscar B, para que de acuerdo a algunos parámetros que ya les vamos a indicar, nos llame la información que queremos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Para registrar la función B necesitamos pararnos en la celda donde queremos que se ejecute la función. En este caso va a ser en la EPS porque es lo que necesitamos, es lo que nos está pidiendo la pregunta. Bueno, entonces inicialmente vamos a empezar, como lo habíamos visto anteriormente, vamos a empezar con el signo igual, vamos a escribir buscar B, que es la sintaxis correcta. En la sintaxis vamos a abrir entonces paréntesis y acá entonces vamos a empezar lo que veíamos anteriormente, que era buscar la referencia o las características como tal para saber qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Como una base para saber a qué hacemos referencia. En este caso lo que vamos a buscar es la cédula. ¿Por qué? ¿Por qué la cédula? Porque en este caso en la segunda pestaña, acá en la segunda pestaña también hay cédula, entonces mire que son dos campos que coinciden y es lo que nos vamos a guiar para hacer la comparativa. Bien, entonces volvemos acá en buscar B. Entonces, como en este caso vamos a buscar la cédula, nos paramos en la celda de cédula, ¿sí? Mire que acá ya nos identifica datos cliente, quiere decir la hoja, cerrado en signos de admiración y comillas, y nos va a poner la número D4, que en este caso sería la primera cédula. Como ya terminamos de especificar el argumento, entonces lo que hacemos es separarlo de los demás argumentos con un punto y coma.
Ya pasando al segundo argumento, que es dónde vamos a buscar. Entonces acá vamos a especificar el rango donde queremos buscar la información. Entonces, como el rango está en la segunda pestaña, que es EPS, nos vamos a ir para la pestaña EPS, seleccionamos todo el rango. ¿Qué rango vamos a seleccionar? Pues inicialmente que contenga la primera columna, que es donde vamos a hacer la búsqueda de la cédula. En este caso sería la misma cédula. Entonces vamos a empezar desde arriba y vamos a terminar el rango hasta lo que nos interesa, que es la EPS. Entonces, mire que el rango como tal va desde la columna C hasta la columna E, que es lo que necesitamos buscar. Bueno, acá hay un dato curioso. En este caso, podemos inicialmente terminar el parámetro o terminar el argumento con punto y coma. Pero acá tenemos que hacer algo. Acá tenemos que fijar todo el rango para que este cuadrito acá, al momento de arrastrar la fórmula hacia los otros clientes, no se nos vaya a correr. Entonces es a lo que llamamos fijar. Entonces cuando nosotros fijamos este rango para que esto no se vaya a correr automáticamente, lo que hacemos es que antes y después de cada letra, es decir, de cada nombre de columna, vamos a colocar el signo de peso o de dólar como tal. Bueno, en realidad sería Shift F4, perdón, Shift 4, Shift 4 antes de cada letra y después de cada letra, para que de esa manera nos amarre el rango como tal y no nos lo vaya a correr. Ya después de haber hecho esto, lo que hacemos es cerrar el argumento con el punto y coma. En este caso, ya pasamos al tercer argumento, que es especificar en qué columna está el resultado que buscamos. Entonces, como la función buscar B siempre va a buscar de izquierda a derecha, entonces en este caso lo que tenemos que hacer es contar las columnas. Inicialmente contamos la primera, la que se incluye, que es el número de la cédula. En este caso el número de la cédula, el número de la columna cédula va a ser 1. El número del código de la columna D va a ser número 2. Y el número de la columna EPS, que es la columna número E, va a ser 3. Entonces cédula 1, código 2 y EPS 3. ¿Sí? Ordenamos en esa instancia lo que sería cédula 1, código 2 y EPS 3. Bien, en este caso, como necesitamos saber la EPS, pues ¿qué columna elegiríamos? Muy sencillo, cédula 1, código 2 y EPS 3. La que estamos buscando es la columna 3, que es el argumento que necesitamos que nos especifique por cada cliente. Ya luego de haber especificado la columna que necesitamos, que es donde está la respuesta que necesitamos, cerramos el parámetro con punto y coma. Y acá siempre se coloca verdadero si es una coincidencia aproximada o falso si es una coincidencia exacta. En este caso, como nosotros buscamos es una coincidencia exacta, porque necesitamos saber específicamente la EPS de cada cliente, simplemente podemos colocar o falso o cero. Yo siempre coloco 0 y cerramos la función con paréntesis, ¿sí? Y luego le damos enter. Vemos entonces que para la primera cédula, que es nuestro cliente Juan, con una edad de 34 años, la EPS es Sanitas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para saber el resto? Simplemente lo que hacemos es copiar la fórmula, seleccionar los demás clientes que no tienen ningún tipo de EPS, nos paramos en el rango que seleccionamos, damos clic derecho y damos a pegar únicamente fórmulas. Entonces mire que automáticamente nos aparece la EPS a la cual corresponde cada cliente, buscándola por el número de cédula. Entonces mire que si yo me paro en cualquiera, miren que van cambiando los parámetros dependiendo del número de fila donde se encuentra cada cliente. Y acá aparece pues entonces cada EPS
pero entonces si yo me paro en el barra de fórmulas va a aparecer la fórmula como tal. Esa sería entonces la respuesta a una pregunta, a un problema como tal, que es saber a qué EPS pertenece cada cliente. Lo resumimos de una manera muy sencilla, muy práctica y muy rápida, que era lo que necesitamos. En vez de ir a buscar cédula por cédula, eh, la EPS, copiar y pegar. Entonces es algo más práctico, algo más fácil que nos puede ahorrar muchísimo tiempo.